Iglesias, buenos días, porque somos varios, cada uno de nosotros es una iglesia. Entonces a veces les digo que somos bastante a nivel del mundo, que estamos en la iglesia de Jesucristo. Bienvenidos y que estemos atentos a la bendita palabra de Dios. Hoy tenemos un tema maravilloso que se llama la salvación, porque es que hay que aprender y llevársela a aquel que no es salvo, porque estamos en un tiempo que hay que salir a ganar almas, porque de pronto estábamos dormidos y no estábamos haciendo la gran comisión, pero hay que aprender para qué es la palabra, es para salvar almas y pueden llegar a la presencia de Cristo. Entonces vamos a abrir la palabra en Lucas 2 y la leemos del 25 en adelante. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos la revele cada día más y más para traerla a tu iglesia, para que puedan haber muchas salvaciones, porque necesitamos llevarla, pero tener el poder y la autoridad tuya, Señor, conforme a lo que tú has dicho. Jesús es la salvación. Simeón vio la salvación porque el Espíritu Santo se lo había dicho. Y hoy el Espíritu Santo te dice a ti también: acepta este llamado para que veas la salvación en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos a la palabra. Mire que Jesús, el Hijo de Dios, María y José lo llevaron. Simeón se lo había revelado el Espíritu Santo. No sé por qué dicen muchos que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que el Espíritu Santo lo catalogan como algo que no es lo que quieren hablar de él, sino que es algo diferente a lo que dice la Biblia. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios, su manifestación. Y Simeón lo tenía, estaba sobre él y le había revelado la salvación. Y mire que no murió hasta que no vio al Salvador, y lo alabó y lo glorificó. Dios quiere que no te mueras sin ese Salvador, que se llama Jesús de Nazaret. Entonces, bienvenidos a esta palabra. La salvación es solo mediante Jesucristo. No hay otro camino. Él es la verdad. En griego, sotería es salvación, libertad, rescate. En español, salvación es acción de salvar o salvarse, gloria eterna. Muy bueno la definición en español, gloria eterna. Porque esa salvación es con la eternidad con Dios, donde estaremos por los siglos de los siglos con Él, pero hay una perdición eterna también.
porque hay blanco, hay negro, hay siempre la palabra antepuesta. Si hay cielo, hay infierno. Si hay salvación, hay perdición. Entonces, conectémonos a la palabra. Vamos a agarrar al profeta Joel, un profeta menor, que habló de la salvación de Cristo. Años antes de venir Cristo. Ya el profeta Joel estaba hablando para estos tiempos lo que iba a pasar. Entonces vamos a Joel, profeta menor. Joel está después de los profetas mayores. Tenemos Osea, Abdías. Todos estos son profetas menores. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy. Porque la palabra toda hay que predicarla, porque la palabra es la verdad. La palabra es la que nos abre el camino y en la cuando conocemos la salvación. Joel está después de Osea. Entonces vamos a ver qué dice Joel 2 y vamos a leerlo del 30 al 32. Dice la palabra: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. Entonces el profeta Joel fue de lo que nos dijo del sol y la luna, señales. Hay calentamiento en el sol, no lo puedes negar. Se han visto lunas rojas. Cualquiera dice es un fenómeno, pero eso tiene un significado para los tiempos que estamos viviendo. Pero como usted no conoce la palabra, y si la conocemos, de pronto no le prestamos atención a lo que nos está diciendo la palabra. Mire que dice que el título aquí que tiene la palabra es que Joel está diciendo que de la misericordia de Jehová. Estamos en tiempo de misericordia, en la cual nosotros debemos de buscar más de su presencia, cada día más y más. Y estamos en el derramamiento del Espíritu de Dios, que es lo que dice aquí de Joel, el título que tenemos, derramamiento del Espíritu. Y mire que el Espíritu Santo fue el que le reveló a Simeón. Y hoy te está revelando a ti por medio de esta palabra. Que lo busques, que aceptes a Jesús, porque Él quiere sellarte con su Santo Espíritu. Amén, iglesia. Entonces mire que en Hechos de los Apóstoles, a la iglesia, Lucas, el médico Lucas, que nos dice aquí, en Hechos 2, 19, que nos está recordando la profecía de Joel a la iglesia primitiva. Y dice: y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No tenemos para dónde agarrar o decir que es por otro medio que te vas a salvar. Únicamente por el medio que vio Simeón, por medio del Espíritu Santo. Esto solamente el Espíritu Santo te lo puede revelar,
porque mientras andes en la carne estás dudando o no lo aceptas nunca. Entonces es bueno que prestes atención. ¿Estamos en dificultades? Sí, pero hay solución. En estos días hemos hablado bastante de la oración y por eso tenemos que meternos a la Biblia para que no vayamos a pecar en contra de lo que Dios dice en su palabra. Dios es maravilloso y Él quiere que hagamos y le obedezcamos su bendita y poderosa palabra. Vamos a la primera carta de Timoteo. Dice del 1 al 6. Instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No dice que por la iglesia únicamente. Por todos los hombres. Por los reyes, que son los gobernantes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposada en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Oraciones, rogativas, acciones de gracia por todos los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. En la mente de Dios desearía que todos fuéramos salvos, pero no todos van a aceptar este llamado. Pero el deber de usted como iglesia es orar por los mandatarios, por las autoridades, que de pronto la iglesia ha ido cayendo en descuidarse de orar por los mandatarios. Y por eso cuando se deja de orar, Satanás influye, fuerzas malignas, para que ellos caigan también, porque ellos necesitan de la oración de la iglesia, porque el Estado no es el que va a mandar a la iglesia. La iglesia es que tiene que influenciar sobre el Estado. Amén, iglesia. Porque un mandatario no va a orar por ti. Tú debes de orar por el mandatario, por aquel que está en eminencia. Eso es lo que nos dice la palabra. Porque ellos no conocen a Dios. Ellos no están salvos. Ellos viven bajo religiones, bajo doctrinas de hombres, que necesita la iglesia en este tiempo que tenemos de estar encerrados, orar, hacer rogativas, peticiones por los mandatarios y por la iglesia, por todos los hombres, porque Dios quiere la salvación. Entonces, ahí decíamos como una pregunta, ¿qué hacer? Esto es lo que tenemos que hacer. Salvación quiere para todos, pero ¿qué hacer? Aquí están las instrucciones que debemos hacer para el tiempo que estamos viviendo. Amén, iglesia. Entonces, la salvación es solo por Cristo. No busque otro lugar. No busque a María. No busque a José. No busque a San Pablo. No busque a Pedro. Busque a Jesús. Mire que Simeón nos dijo, María y José, hoy he visto la salvación. Dijo, fue el niño, este es el Salvador del mundo. Y ya te anticipó, va a ser traspasado su alma por una espada. Y así sucedió. Y el Espíritu le reveló. Pero él es piedra de tropiezo. Muchos cayeron y muchos se levantaron para recibirlo y otros lo desecharon. Ese es el mundo. Eso es lo que hacemos en la vida. Entonces, mire, la única salvación es solo por Cristo. Dice, la única puerta, no hay dos. Y vamos a Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare
será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el nombre de Dios. Cuando le dijo a Moisés, le dijo a Moisés, ¿qué le digo a Israel? ¿Cómo te llamas? Dile, yo soy el que soy. Y Jesús nos está diciendo, yo soy la puerta. No hay dos. Y es la puerta estrecha por la cual tú hoy debes de entrar. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No dice que pues será, quedó a futuro para todo el tiempo. Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Necesita pasto para este tiempo, porque vienen crisis, vienen problemas. Que entrando a esa puerta, entrando a ese redil, no te va a faltar nada. Porque Él lo ha dicho y nosotros lo creemos. Amén, iglesia. El único Salvador. Vamos a Hechos 4, 11 al 12. El único, no hay otro. No se deje confundir. Créale a la palabra. María, Pedro son instrumentos, no son salvadores. Ningún hombre te puede salvar. Solamente Jesús. El pastor es un instrumento. El apóstol es un instrumento, pero no es tu salvador. Es tu ayudador a que conozcas el Salvador. No le cree a aquel que se cree que él es el dueño de las ovejas. Entonces miremos Hechos 4, 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra salvación. Es la única salvación. Él es la puerta, Él es el Salvador, por su bendita gracia, porque no nos tocó hacer nada, todo lo hizo Él. Y mire la gratitud de Dios con nosotros, cómo nos ama. Entonces mire, un solo mediador, no son tres. No busques calanchines para salvarte, buscando mediadores que no sean Cristo. Busque un solo, porque hay anticristos que se hacen pasar por Cristo y te pueden llevar al camino equivocado. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Amén, iglesia. Entonces vamos por gracia. Salvación es solo por Cristo. Él es la puerta, Él es el Salvador, el único mediador. Y nos está diciendo que Él es, todo lo hace por gracia. Vamos a Hechos 15. Vamos a leerlo 15 del 7 al 11. Hechos de los Apóstoles. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Tramitador, no, evangelizador, transmitió el mensaje, pero el que creyó se salvó. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿A quién está hablando? Los gentiles. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Mire, a veces usted se ha preguntado qué es tentar a Dios. Y usted está tentando a Dios cuando usted le está poniendo la ley a los gentiles.
cuando usted lo quiere llevar por lo que ni los padres pudieron cumplir, que fue la ley, y la ley la clavó Jesús, la ley ritual en la cruz del Calvario, ¿por qué se la vas a poner a la iglesia? Eres un tentador de Dios. A veces no leemos la Biblia y hay que leerla. Dice, no tientes a Dios. Cayeron en el desierto por tentar a Dios. Y una de las tentaciones que se está viendo hoy es cuando mezclan la gracia con la ley. La iglesia es la iglesia y Israel es Israel. Cada uno tiene sus normas que cumplirle a Dios. Entonces usted en la iglesia lo está diciendo la palabra, que porque usted le pone eso a los gentiles, ¿por qué tentáis a Dios? Se lo voy a volver a repetir, 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces mire que todo eso se da en la iglesia. Y dice, antes el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces usted en la gracia no tiene que hacer nada sino obedecer, someterse, no andar en rituales. Usted no se gana a Dios crucificándose, flagelándose el cuerpo, como hacen en muchas partes. Ya Él lo hizo una vez y para siempre. No tiente a Dios. Dice que el que se pone a meter cosas de la ley ha caído de la gracia. Dice en Gálatas 5:4. Vamos a ver lo que dice Gálatas. Usted no puede llevar a la iglesia a un yugo que ya no está para estos tiempos. Me dice que en Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Está firme en la libertad y no en el yugo, en la esclavitud de la ley. El que hace un punto de la ley tiene que hacerla toda, o si no, muere. Entonces la gracia vino que aunque tú no des para hacer nada, cuando confías en Jesucristo, Él lo hace todo por ti, intercede por ti, pero tienes que regenerarte para que puedas ver esa salvación en Cristo. Mire que vamos a ver que nos dice también la carta de Pablo a Tito. La carta de Pablo a Tito. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, así como los israelitas tienen derecho, entraron el remanente y el que está para entrar, así los gentiles también tienen el mismo derecho hoy, por la gracia de Jesucristo, a entrar. Todo aquel que creyere, que se arrepintiere, será salvo. Amén, iglesia. Y ahí mismo en Tito 3, 5-7, vamos a ver qué nos dice. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén y amén, iglesia. ¿Qué palabra nos vive dando el Señor diariamente? Y eso sucedió. Lo hizo en la cruz. Por su sangre nos trajo la salvación. Vamos a Romanos. ¿Qué nos dice Romanos? 5, 9-10. Entonces no hay ningún otro camino que usted vaya a buscar. Solamente por Cristo viene la salvación. Por su sangre. Romanos 5, 9-10. Dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén, iglesia. Esa sangre derramada representa y representó y representa, sigue representando la salvación de todo aquel que crea en él. Vuelvo y le repito, no es Pedro, no es María, no es el pastor, no es el sacerdote, no es el obispo, nadie de eso te salva. María necesitó ver a Jesús para ser salva. Dijo, hoy ha visto mi alma la salvación, y no ella salvar a Jesús. Todos, todo hombre y mujer, necesita de Jesús. Cuando dice todos los hombres cobija a la mujer, porque la mujer fue sacada del hombre. Entonces, jóvenes, niños, todos necesitamos de Jesucristo para la salvación. Entonces miramos esos 4 puntos, pero también vamos a mirar la primera carta de Juan 1, 6 al 7, porque la sangre de Cristo cualquiera se la echa y cualquiera la declara, sin siquiera tener comunión con Jesucristo, que eso es lo que ha envuelto un solo alboroto loco, porque yo le digo así, todo el mundo se echa la sangre de Cristo, pero ni siquiera conocen a Cristo. Vamos a ver primera de Juan 1 y leemos del 6 al 7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es esa comunión que de pronto tú te dieron, la primera comunión. La comunión es cuando tú andas en la luz, cuando tú llegas a Cristo. Porque ¿cuántos hicieron la primera comunión y no están en la luz? Y la hicieron desde muy niños, jóvenes. ¿Y a dónde quedó esa primera comunión? Ni siquiera a veces tienen comunión ni con su familia. Ahora menos con Dios. Entonces, hablemos la verdad, porque esto es lo que trae la salvación a los perdidos. Pero no vamos a seguir hablando más tonterías, tantas obras inmundas que se están dando o haciendo a través, utilizando la palabra de Dios, que debe ser muy respetada, reverenciada para toda nuestra vida, porque estos son sus pensamientos y esto es lo que debemos nosotros reverenciar toda nuestra vida aquí en esta tierra. Bueno, ahora viene una pregunta. ¿Para quién es la salvación? Buena pregunta. Tiene 2 respuestas que son muy hermosas. Vamos a Marco 16. Marco 16. Y la vamos a leer del 15 al 16. Dice la bendita palabra de Dios. Vuelve y escribe Jesucristo. Lo dijo él. Todo, vuelvo y le repito, no me cansaré de decirle. Cuando usted tenga una Biblia de estudio, o hay otras que no son también, cualquier libro, hay una Biblia que sí lo traen, está en rojo, y les dijo, ¿quién? Jesús, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura, no dice a todo hijo. Sin Cristo somos criaturas. Llegamos a ser coherederos, hijos de Dios, cuando aceptamos a Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Para quién es la salvación? Para el que crea. Y cuando usted cree, cumple esta situación. Hay iglesias que le dicen a ustedes, el bautismo no salva, pero no te dejan trabajar en ningún ministerio si no te bautizan. Entonces, ¿por qué se le va a hacer
requerimiento a uno y a otros no. Yo digo, cumpla la palabra. Si tiene la oportunidad de cumplirla, vaya. Y al momento que usted recibe a Cristo, lo primero que debe hacer es buscar, es bautizarse. Porque ya usted aceptó y recibió y tiene el Espíritu Santo de Dios que lo redarguye. Y Él le dice, obra, haz esto. Si Jesús lo hizo, usted debe de hacerlo, porque usted es un seguidor de Cristo, el Salvador del mundo. Amén. Entonces, no se ponga a pararle bolas a cualquier tontería que le diga. Crea la palabra, cúmplala totalmente, porque eso le salvará. Vamos a Hechos de los Apóstoles 16, porque siempre oigo eso. Sí, uno no va a bañarse. Uno cuando se bautiza no va a bañar el cuerpo, va a limpiar la conciencia. Ya la limpió, pero va a dar testimonio de lo que pasó en tu corazón, en tu vida, cuando aceptaste y recibiste a Cristo. Vamos a Hechos 16, 30 al 33. Dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué pregunta hermosa hace este carcelero. Después que Pablo ora y Silas y se forma lo que formó por la oración poderosa. Y mire que pasa un suceso ahí y ve la pregunta que hace ¿quién? El carcelero. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablándole la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Creyó, se bautizó. Y Pablo lo hizo. Y usted también debe de hacerlo. Creer y bautizarse para recibir la salvación. Hay casos especiales, como el que estaba en la cruz. De allá no se podía bajar a cumplir ella las aguas, pero tuvo la gran oportunidad de Jesús salvarlo ahí, porque él creyó, reconoció al Hijo de Dios. Pedro caminó sobre las aguas, especial para él. Póngase usted a caminar para ver si de pronto camina sobre las aguas, porque a veces cogemos versículos y los queremos llevar literalmente o hacerlo y no miramos el contexto espiritual a lo que nos lleva. Entonces, tenga cuidado al leer las palabras y cómo la aplica. La palabra hay que leerla en los 4 contextos que fue escrita, porque si no tampoco la podemos hacer. Hay parte simbólica, parte literal, virtual e histórica, que tenemos que mirarla en todo su contexto. Amén, iglesia. Entonces miren que nosotros necesitamos cada día llevar este evangelio de la paz, de fe, de esperanza, pero que sea de salvación. Entonces el primer punto a esta pregunta, ¿para quién es la salvación? Para el creyente. Segundo, el obediente. Después que uno cree, se vuelve obediente a la palabra. Hebreos 5, 8 al 10. Hebreos. Todos necesitamos de esta palabra y aprendemos para llevársela al que esté necesitado. Hebreos 5, 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Repito, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. ¿Creíste? Obedece. Porque si no obedece, no has creído.
Y sépase que va a haber un día que la ira de Dios va a ser desatada sobre esta tierra y no está lejos. La ira de Dios está programada. No sabemos qué día es, pero va a llegar. Pero usted asegure su salvación, porque lo que espera es candela. Candela, esta tierra va a ser quemada y muchos van a ser lanzados al lago de fuego por no encontrarse escrito en el libro de la vida. Entonces vamos a ver en este punto cuándo va a ser la salvación para el creyente y el obediente en la segunda venida de Cristo. Vamos a Hebreos 9, 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes estamos esperando a Cristo? Los que hemos obedecido a la palabra, los que hemos creído y obedecido esta palabra. Si usted creyó, manténgase hasta el final creyéndole y obedeciendo a la palabra, para que en su segunda venida, que es la que estamos esperando, usted pueda ser salvo y todo lo que usted pueda ganar para Cristo. Amén, iglesia. Qué buena y bendita palabra nos está dando Dios. Condiciones para obtenerla es muy importante conocer. Ya vimos que Él es el único. También nos dijo que para quién es la salvación, y tenemos también ahora condiciones para obtenerla. Mateo 10, 16 al 23. Ya la tienes, pero ¿cómo la mantienes? ¿Cómo te mantienes con ella? Entonces van a venir problemas, persecuciones, todo eso. Entonces vamos a Mateo 10, 16 al 23. Dice el título, persecuciones venideras. Esto que viene, no todo mundo se va a parar. Muchos van a vender su salvación por evitar la persecución. Vea que se lo estoy diciendo hoy. Muera por Cristo, pero no ceda al Satanás. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobo. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún antes gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seré aborrecido de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta salvación tenemos que agarrarnos firmes del bendito, de ese Dios grande y poderoso, de Jesucristo. Porque lo que viene es terrible. Viene la persecución, vienen los concilios, viene la unidad. Pero ahí debe decir, la iglesia de Cristo se unen alianzas humanas, religiosas, o se mantiene con el bendito Jesucristo. Afírmese, porque no es tener la salvación, es mantenerla en medio de este tiempo que ya comenzó.
porque lo que se está viendo no se había visto. Y lo que se está programando está dicho ya y lo van a hacer. Dios va a permitir, pero antes que todo esto suceda, el rato de la iglesia en cualquier momento viene, porque el tiempo de la gracia culminó, porque ya estamos en la última. Falta una semana de la gran tribulación de 7 años, pero estamos en el tiempo de gracia, que en cualquier momento, hoy, mañana, puede venir Cristo por su iglesia. Pero este tiempo es un tiempo de preparación para que usted quite mancha y arruga que puede tener en su vida. Amén, iglesia. Entonces ya nos dimos cuenta que debemos mantenernos firmes. Vamos a la segunda carta de Pedro. 1:10 al 11. Segunda carta de Pedro. Uno 10 al 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuáles son estas cosas? Cada día tienes que añadirle a tu fe la virtud, el conocimiento, la piedad, la paciencia, el amor fraternal, todo eso. Y mantenerte en lo que te está diciendo aquí la palabra. Conservarte firme a pesar de las persecuciones que vengan. Otra condición, que usted hizo una confesión de fe y debe de mantenerla hasta la muerte. Vamos a Romanos, porque esto no se hace por hacerse. Romanos 10. Vamos a Romanos 10, 9 al 13. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ya ve los requisitos, porque el diablo también cree y tiembla, los demonios creen y tiemblan, pero no se someten, no obedecen. Entonces aquí es por sometimiento. Otro punto, ya llevamos el primero, perseverancia, constancia, que esa confesión de fe se mantenga firme hasta el final, y es oyendo el Evangelio. Vamos a Primera de Corintios 1:21. Oyendo el Evangelio. Pero si no lo oyes, hoy es un día para que lo escuches. Envíeselo a familiares que sabemos nosotros que están perdidos. Aunque diga que aman a Dios. Lidia amaba a Dios, adoraba a Dios. Otros también, el eunuco. Pero no había sido abierto el corazón para que creyera como debe de creer. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabe cómo le llaman a uno? Que estamos locos, que el cerebro nos los lavaron. Y fue verdad. A mí me lavó el cerebro esta Biblia. Me hizo salir de la ignorancia. Me hizo salir de los vicios, de alcohol, fornicación, mentiras y otras cosas.
que hicimos, que eran pecados, idolatría. De todo eso nos libró. A otros los libra hasta de las drogas. Gracias a Dios que nos llegamos a ese punto. A otros los libra del homicidio. Entonces eso nos libró el Señor, pero tienes todo el derecho de arrepentirte, no importa lo que hayas hecho. Si Pablo era un blasfemo antes de Cristo y lo perdonó, a ti también te perdona. Pero eso sí, cuando te arrepientas no vuelvas, porque te vienen cosas peores. Hágalo definitivamente. Ahí también vamos, mire, le repito otra vez, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Es al creyente, por la locura de la predicación. Tienen toda la razón cuando dicen loco. Esos son unos locos herejes, de cuánta cosa se les viene. Y ese está loco. ¿Cuántas veces me habrán dicho a mí loco? Me seguirán diciendo. Y a ti. Pero no le pares bola, que el tiempo llegará. El tiempo va a llegar a donde esta locura se van a dar cuenta que es una realidad. Vamos a 1 Corintios 15, 1 al 2. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creíste, en vano. Si retenéis la palabra que os prediqué, que ha predicado, seréis salvos. Si no creíste, en vano. Hoy es un día para que usted afiance la palabra fe en su corazón. Yo vuelvo y le repito, porque esto es para leerlo. Por lo cual asimismo, si retenéis, usted puede oírla, pero no la retiene. Puede ser un oidor olvidadizo. Esta palabra es para grabarla, memorizarla. Jesús le confesó la palabra a Satanás. Dijo, escrito está. Necesitamos grabar la palabra. Dice que hay que guardarla. Dice, bienaventurado el que le oye y guarda esta palabra, porque el tiempo se acerca. Apocalipsis 1:3. Ahí lo puede encontrar. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creíste en vano. Muchos creen, pero no obedecen. Creen superficialmente y en el tiempo de la prueba se apartan. Y vemos cantidades de gente que llegan y se van. Entonces vamos a 2 Tesalonicenses 2, 13 al 14. Nos gusta darle buena palabra, porque es que la Biblia es para leerla. La Biblia no es para tenerla como un amuleto o para tenerla en un atril, en el Salmo 91, en el 23. Y por eso fue que el diablo le citó el Salmo 91 a Jesús. También le dijo, escrito está. Porque como vive abierto ahí todo el día, él llega a las casas y la ve abierto y se lo aprendió. Y se lo citó. Entonces, segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 14, dice, escogido para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a las cuales os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué privilegio que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es una bendición grande.
donde está alcanzando casi 8.000 millones de habitantes del mundo, y que tú tengas este privilegio de ser cristiano, pero un cristiano verdadero, un cristiano que viva y muera por Cristo, es una bendición grande. No puedo tener más dicha que esa, y que Dios nos revele su bendita palabra, nos dé la enseñanza, nos las enseñe y nos las ponga a predicar. Leyendo las escrituras. Mire que estas condiciones para obtenerla: primero es perseverancia, segundo confesión y fe eterna que nunca se te quite. Oyendo el evangelio, tienes que oírlo, no dejar de congregarte, oírlo y leerlo. Ahora lee las escrituras en 2 de Timoteo 3, 14 al 15. Timoteo, un pastor joven, educado en el evangelio por su abuela y su madre, y desde la niñez le enseñaron la escritura. Y sabe que dicen mucho: no, ellos no pueden escuchar la escritura a los niños porque se atrofian. Pero para estar viendo programaciones, que eso sí lo atrofia, una cantidad de muñecos satánicos, y viendo lo que no sirve, ahí sí no se atrofia. Pero cuando va a la escritura, ahí ya no se le puede meter la palabra de Dios porque está muy niño. Y este es de la niñez. Y vamos a leerle qué nos dice aquí. Vamos a leer la segunda carta de Timoteo 3. Vamos a leerla desde el 15. Dice, o el 14, para que nos quede más claro: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Abuelas y madres tienen una responsabilidad de educar a sus hijos, a sus niños. Y hay abuelas que los están llevando a donde no deben de ir, poniéndole planas muy malas. Abuelas que en vez de estar dedicándose a la crianza también, de ayudar a educar en el camino de Dios a ese niño, le están poniendo mal ejemplo, con una vida mundana. Madres que descuidan a sus hijos. Y mire lo que está diciendo Pablo de Timoteo. Y ve que le vuelve y repite: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Una misión, una tarea que tenemos. Y es lo que quieren hacer. No me cansaré de repetir: a los niños no se les puede prohibir el camino de Dios. Los ancianos están para instruir. Esa abuela instruía, pero si no viene a escuchar la palabra, ¿qué va a aprender? Si no hay quien se le enseñe. Entonces, oremos mucho, porque lo que se está viendo no es agradable, pero tampoco le tenemos miedo, porque tenemos a Jesucristo. Amén, iglesia. Entonces tuvimos 4 respuestas. Primero, perseverancia, confesión y fe, oyendo el evangelio, leyendo las escrituras. Pero hay unos enemigos, que eso sí no, eso es inevitable. Para que esa salvación no se llegue, hay un enemigo feroz y tiene a otro. Va ligado. Y vamos a ver lo que dice Lucas 8:12. Enemigos. Lucas 8:12. Dice la palabra:
Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crea y se salven. Por eso es que usted oye decir, no, yo también me voy para el cielo, porque ya tienen una mente entenebrecida, donde Satanás les ha hecho creer que usted así es salvo, que usted no necesita hacer nada, que me voy a bautizar, yo fui bautizado, que yo no necesito que ir a ninguna parte, no creer, que no necesito congregarme, que yo también creo en Dios, en mi casa y a tu manera. Pero no es como tú digas, es como diga la palabra de Dios. Amén, iglesia. Entonces le repito, los del camino son aquellos, mire cómo dice, la parábola dice, esta es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Si esta semilla se está dando distorsionada, nunca puede dar buen resultado. No hay cosecha buena, porque está adulterada. Y el que la está escuchando no crece en la estatura de Cristo. Lo pasman, se desvía del camino. Y los de junto al camino no estaban metidos en el camino, junto al camino. Mire, llegan, yo voy para ver qué dice, me gustó, pero no vuelve más. O no le interesa. Y los de junto al camino son los que oyen, si la oyeron, ya no va a haber excusa. Y luego viene el diablo, no es el vecino, no es el primo, no es el trabajo, es el diablo. Que usted a veces dice, no quiero saber nada del diablo. No lo ignore, pero no le dé poder, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y un verdadero cristiano, el diablo no lo puede tocar. Le puede mandar dardos y flechas, pero usted no cae en las trampas de él, porque ya usted conoce cómo trabaja, pero no se puede ignorar, porque él trabaja. Luego viene el diablo y quita de su corazón, ¿qué? La palabra, para que no crean y se salven. Enemigo de la salvación, Satanás. El otro, vamos a segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Segunda carta a la iglesia de Tesalónica. Vamos a ver qué nos dice la palabra. 2, leámoslo del 9 al 12. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Mire, ¿quién lo va a traer? ¿A quién? Al anticristo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando usted no recibe la verdad, le dan mentira, porque la mentira es del diablo, la verdad es de Cristo. Por esto Dios les envía un poder engañoso cuando ya Dios no tiene nada que hacer. Dice, bueno, no quiso amar la verdad, bastante que se le dijo. Ahora hay que metérselo al diablo. Hay que entregárselo porque tiene que creer en algo, porque Dios hizo al hombre para que creyera. Por esto Dios, mire que no es ni el mismo diablo ni el anticristo, les envía un poder engañoso. ¿Cuál es el poder engañoso? Del anticristo. Un espíritu. Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Y que estamos viendo? Un mundo injusto, porque Satanás los tiene entenebrecidos. Pero es un día para reaccionar, recapacitar y arrepentirte y buscar de Cristo. Amén, iglesia. Enemigos, el diablo, el anticristo, para que tú no te salves. Y todo eso lo patrocina Satanás, porque él sabe que si tú crees en Cristo, no lo vas a acompañar a él por la eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Evita eso. Con esta palabra, si la has escuchado con mucho amor, sé que te va a ayudar.
Iglesia, logre estos días, porque los días fueron acortados. No esté esperando más que se le vaya a presentar otra oportunidad. Van a ir escaseando cada día más. Y vamos a ver lo que nos dice la señal que Cristo dejó para su venida. Vamos a Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entramos en la recta final. Aproveche este tiempo, porque los días son cada día más cortos. Usted ve que esto va acelerado. La Tierra se giró unos 5 centímetros de su eje, que es lo que dicen los científicos, en el último terremoto de Chile o del Japón, y está pasando más acelerada, pero usted no se está dando cuenta. Usted sí ve que ya no hace mucho, era enero, y mire que ya estamos en junio, y usted se le pasa el tiempo y no me alcanzó el día, se me pasó el año y no me di cuenta, y se está envejeciendo y no se da cuenta, porque los años están acelerados. Crea, yo lo creo, porque son señales de los últimos tiempos. Entonces mire que vamos a Romanos 9:27. Romanos 9:27 al 29. Aproveche que estamos en el final y Dios está buscando un remanente fiel para unirnos al remanente de Israel, a la Nueva Jerusalén, y después al remanente que va a ser salvo en la gran tribulación del pueblo de Israel. Vamos a lo que dice la palabra. Romanos 9:27 al 29. También Isaías clamó tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Gracias a Él, que no somos pertenecientes ni a Sodoma y Gomorra, porque el mundo está como Sodoma y Gomorra. Pero somos un remanente, así como el pueblo de Israel. Y la Biblia es muy mal leída muchas veces. Todo Israel se va a salvar. Me está diciendo un remanente, porque es para el que crea. No crea, los israelitas también se han perdido. Hay israelitas condenados, porque no creyeron. Vino Jesús y lo rechazaron. Se salvó un remanente. Y ahora también va a suceder un remanente, y un remanente de la gracia. Entonces, ¿qué conclusión tan hermosa? Y vamos, ¿quién es y qué es? Esta salvación es por gracia. Vamos a Efesios 2:8. Efesios 2:8. Mire que estamos concluyendo, y como el Señor, salvo por gracia, título. Dice, porque por gracia soy salvo, no por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Es la gracia, no es los rituales, no es que tú tengas que flagelarte, clavarte en la cruz para imitar las cosas. No sirve. Eso es apetito de la carne. El Espíritu no hace eso. Y volvemos a Romanos 11:4, porque nos gusta comprobarles que todo está en las Sagradas Escrituras. Remanente de Israel. Aquí vuelve y nos lo repite. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia,
Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si no, y si por obra, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Entonces, únicamente por gracia. Entonces dice, ¿qué pues? Los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convito en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. O sea que el que se perdió, se perdió. No importa que sea israelita, sea gentil. Si usted no acepta a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal, se pierde. Creo que la palabra nos habló claro. Lleve este mensaje a los perdidos. Gracias, iglesia, por su atención prestada y por su buena voluntad de conectarse en casa para oír este mensaje y enviárselos a familiares, amigos, vecinos, para que puedan salvarse. Los tiempos se acortaron. Estamos en la última generación y es la última propuesta de salvación que Dios tiene para una generación perversa, adúltera, que si usted se arrepiente tiene toda la oportunidad como la tuvimos nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra que es grande y maravillosa para nuestra vida, porque tú nos salvaste cuando estábamos perdidos, y por eso hoy damos de gracia lo que recibimos de gracia, Señor. Tú eres grande, eres maravilloso, Señor. Que pongas en mi corazón que no sea egoísta nunca, sino que siempre dé esta palabra buscando la salvación de otro, para enseñarlo a vivir en una vida diferente. Si tú pruebas, te vas a dar cuenta lo feliz que vas a ser. Vas a tener paz en medio de tantas persecuciones, porque es la paz que no la da el mundo. Mi paz os doy, mis paz os dejo. No la doy como la da el mundo, dijo Jesús. Y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es para la santidad también, porque sin paz y santidad nadie le verá la cara a Dios. Un cristiano debe de tener paz, y eso representa salvación, representa santidad, porque nada nos debe a nosotros agobiar. A lo contrario, somos felices porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 24:7 que vendrían pestes, hambres, terremotos, y los días serían acortados, seríamos perseguidos. Este evangelio sería predicado al mundo para que llegara el fin, y ya está entrando, rompiendo fronteras, para que se cumpla tu bendita y poderosa palabra de Dios. Oramos, Señor, por la familia espiritual alrededor del mundo. Te ponemos también la familia en carne, para que ellos conozcan y lleguen a la salvación. Oramos también, Señor, para que tú tomes el control, Señor, cada día de nuestras vidas, que seamos obedientes, esos creyentes verdaderos. Y ponemos en tu presencia también la situación que se está viviendo, Señor. Ten compasión y misericordia de los países, Señor, y que sigamos orando, como nos dijo la palabra hoy, sobre los que están en eminencia, sobre los gobernantes, para que podamos vivir tranquilamente y reposadamente, y ellos puedan reflexionar y puedan salvarse, porque esa es la finalidad tuya, Señor, que todos lleguemos al arrepentimiento verdadero y podamos ser salvos. En tu mente, Señor, no está nunca acabar al hombre. Es la obra perfecta que tú hiciste, Señor, y tú quieres que nos salvemos, pero no todos aceptan, porque hay un enemigo llamado Satanás, que tiene el plan montado con el anticristo, el falso profeta, y eso es lo que estamos viendo. Pero se tiene que cumplir tu palabra.
Nos alegramos por el cumplimiento de tu palabra y nos afirmamos más en la salvación, porque estamos viendo en vivo y en directo los acontecimientos dichos por tu sagrada escritura, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos y ponemos todo en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a ese Dios grande, maravilloso, a Cristo, el que vive, al Espíritu Santo.